Hola, vamos a continuar con la trigonometría. Teníamos pendientes los ejercicios 63 y 60. Vamos a por el 63, que es muy sencillo. Os dan la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces me dicen la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Luego dibujo un triángulo rectángulo. Perdón. Y su hipotenusa me dicen que mide 30 centímetros. 30 centímetros por aquí. Muy bien. La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 30 centímetros de longitud. Y uno de sus ángulos me da igual cuál, pues este de aquí. Este de aquí, que es alfa, le vamos a poner 30 grados, porque es lo que nos dicen que mide. 30 es un ángulo notable. Luego sabemos quién es su seno y su coseno. Calcula los catetos. Muy bien. Entonces, quiero conocer el cateto opuesto, que es este de aquí, y el contiguo, ¿no? Por supuesto, conociendo la hipotenusa, para sacar los catetos necesito el seno para el opuesto y el coseno para el contiguo. Luego yo sé que para el opuesto, seno de 30 es opuesto partido por hipotenusa. Y ahora, seno de 30 es un medio, cosa que hay que saberse de memoria. Es el opuesto partido por la hipotenusa, que es 30. Luego el opuesto es directamente 15. 30 entre 2. El opuesto mide 15 centímetros. Vamos a poner ese igual a 15 centímetros, ¿de acuerdo? Luego entonces el opuesto son 15. Y el contiguo, pues coseno de 30 es opuesto entre hipotenusa, con lo que la hipotenusa, por supuesto, que es el opuesto partido por... Pero el opuesto es... Quiero despejar el opuesto, ¿no? Luego el opuesto es hipotenusa por coseno de 30. Que por supuesto es hipotenusa vale 30 y el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2. Luego 30 entre 2, 15, raíz de 3 centímetros. Luego 15 raíz de 3. Un viejo truco a propósito. Cuando conozco la hipotenusa, es muy fácil saber quiénes son los catetos, ¿vale? Porque si yo tengo un ángulo, por ejemplo alfa, y tengo la hipotenusa, que es hip, vamos a llamarle, entonces automáticamente el opuesto es la hipotenusa por el seno y el contiguo es la hipotenusa por el coseno. Esto es una vieja regla, ¿de acuerdo? Cuando tenéis la hipotenusa, el opuesto es hipotenusa por seno y el contiguo es hipotenusa por coseno, ¿vale? Luego de la hipotenusa salen muy fácilmente los dos catetos multiplicando por seno y coseno, ¿vale? Bueno, más divertido es el 60. Me dicen que el seno del ángulo es raíz de 6 más raíz de 2 partido por 4. Bien, estas dos raíces no las podéis sumar, porque no tienen la misma base, ¿de acuerdo? Entonces no se juntan por suma. Si estuvierais multiplicando, sí, raíz de 6 por raíz de 2 es raíz de 12, ¿vale? Y podéis sacar un 2 para afuera y os quedaría raíz de 3 partido por 2, pero lamentablemente es raíz de 6 más raíz de 2. Y de aquí no podéis sacar nada para afuera, de aquí tampoco, luego no se pueden sumar porque sus bases no son iguales. Entonces hay que trabajar con eso tal y como está, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo sacaríamos, por ejemplo? Vamos a poner el coseno del ángulo. Vamos a hallar seno, coseno y tangente. Entonces, para hallar el coseno, por supuesto, utilicéis que siempre seno cuadrado más coseno cuadrado. Perdón, porque muchas veces más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Vale? La relación fundamental entre seno y coseno. Muy bien. Ahora, el seno sé que es raíz de 6 más raíz de 2 partido por 4, ¿no? Luego tengo que el seno, que es raíz de 6 más raíz de 2 partido por 4. Todo ello al cuadrado.
más coseno cuadrado vale 1. Muy bien. Y ahora tenéis que elevar al cuadrado esto de aquí. El cuadrado de una fracción es cuadrado de arriba y cuadrado de abajo, pero aquí tenéis una suma, luego vais a tener que hacer el cuadrado de una suma, ¿de acuerdo? Luego poco a poco. Raíz de 6 más raíz de 2 al cuadrado, que es cuadrado del primero, que es 6, más doble de raíz de 6 por raíz de 2, que es 2 raíz de 12, más cuadrado del segundo, que es raíz de 2 al cuadrado, que es 2, partido por 16, más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Ahora, puedo sumar y hacer 6 más 2, 8. Y la raíz de 12 es raíz de 4 por 3. Luego podéis sacar un 2 para fuera de la raíz y os queda 4 raíz de 3 partido por 16. Más coseno cuadrado es igual a 1. Vale, simplemente es un poquito de habilidad simplificando. Y ahora, esto y esto, los dos los puedo dividir por 4. Y abajo puedo dividir por 4. No olvidéis que si yo divido por 4 abajo, tengo que dividir por 4 arriba, y como es una suma, es propia distributiva, este entre 4 y este entre 4, ¿vale? Luego vamos a seguir aquí. 8 entre 4, 2. 4 entre 4, 1. 2 más raíz de 3, partido por 4, es igual a, pero más coseno cuadrado, es igual a 1. Luego finalmente, el coseno cuadrado es 1 menos 2 más raíz de 3 partido por 4, ¿vale? Vamos a pasarlo todo como un denominador, 4. Esto es 4, y ahora atención, este menos cambia el signo a todo el mundo. Luego es menos 2 menos raíz de 3. Luego el coseno cuadrado ¿Mm? 2 menos raíz de 3 partido por 4. Ahora, hago la raíz abajo y hago la raíz arriba. Hay maneras de hacer esto un poco más bonito, pero no nos vamos a meter en ello. Esto sería una expresión aceptable para el coseno. Y ahora, ¿cómo encuentro la tangente? La tangente ya es mucho más rápido, ¿vale? La tangente es seno. Vamos a poner en horizontal ya, ¿vale? Entre coseno. Luego es raíz de 6 más raíz de 2 partido por 4 entre raíz de 2 menos raíz de 3 partido por 2. Y ahora multiplicando en zigzag os queda 2 veces raíz de 6 más raíz de 2 partido por y simplemente podéis dejar el 2 abajo Bien, esto se puede simplificar más, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aquí para no marearnos tampoco demasiado. Simplemente como trabajo con raíces, ¿vale? Es posible eliminar esta raíz de abajo y es posible también eliminar esta de aquí, ¿vale? Pero vamos a dejarlo aquí. Racionalizar esto es un poco aliante, ¿vale? Los estos ejercicios son de este estilo. Simplemente llegar lo más lejos que se pueda utilizando estas expresiones de aquí. Y ya está. Bueno, el B es semejante, ¿vale? Así que vamos a dejarlo aquí porque si alguien tiene algún lado que me lo pregunte simplemente, yo lo respondo con calma, ¿vale? Es interesante simplemente trabajar a veces con razones trigonométricas y con raíces exactas para que veáis cómo se hace, sin recurrir a una calculadora. Bueno.
A ver, esto apenas viene mencionado en el libro y sin embargo es prácticamente tan importante como las funciones trigonométricas porque se utiliza un montón. A ver, la idea es la siguiente. Es una pregunta que también ocurre mucho en la práctica y en la realidad. Y la cuestión es, ¿qué pasa si yo conozco los lados de un triángulo y quiero conocer los ángulos? ¿Cómo obtengo los ángulos de un triángulo? Sí, conozco los lados. Por ejemplo, imaginaos que tengo el triángulo, un triángulo que se utiliza mucho en matemáticas, que es el triángulo de 3, 4 y 5 centímetros de lado. Tenéis este triángulo de aquí, que es un triángulo rectángulo, y ahora, este lado mide 3 metros, este lado mide 4 metros, y este lado mide 5 metros. Es muy fácil de comprobar que este triángulo, ¿vale?, cumple el teorema de Pitágoras, porque 3 al cuadrado, que es 9, más 4 al cuadrado, que es 16, 9 más 16 es 25, que es 5 al cuadrado, ¿vale? Muy bien. La pregunta es, ¿quién es este ángulo de aquí? Basta con conocer este porque el de arriba es simplemente el complementario, 90 menos ese. Entonces, si os fijáis, de este ángulo es muy fácil encontrar su seno, su coseno y su tangente. ¿Quién es el seno de alfa? Pues opuesto, que es 4, partido por hipotenusa, que es 0,8. ¿Quién es el coseno? Pues contiguo partido por hipotenusa, 3/5, que es 0,6. Y su tangente también es muy fácil de encontrar, que es opuesto entre contiguo, 4/3, o lo que es lo mismo, 1,3 periodo. Luego, de este triángulo yo conozco los lados, exactamente. Y a partir de los lados puedo obtener muy fácilmente seno, coseno y tangente, ¿vale? Y ahora lo bonito es lo siguiente. Mi calculadora, si yo le doy un ángulo, ella tiene en memoria quién es su seno, ¿vale? Si le doy un ángulo, tiene en memoria quién es el coseno. Y también tiene quién es la tangente. Entonces lo interesante del asunto es que la calculadora también puede hacer lo contrario. Si yo a la calculadora le doy el seno, el coseno o la tangente, busca en su memoria y me dice qué ángulo tiene este seno de aquí, o qué ángulo tiene este coseno de aquí, o qué ángulo tiene esta tangente de aquí, ¿vale? La calculadora puede hacer la búsqueda en los dos sentidos. Si yo le doy el ángulo, me da el seno, y si yo le doy el seno, ella me da el ángulo, ¿vale? Ahora, ¿cómo se llama a este tipo de funciones o de tipo de teclas que os dan lo contrario? Curiosamente se les llama arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Entonces, cuando yo tengo el seno y quiero hallar el ángulo, lo que hago es calcular el arcoseno de ese número. Cuando yo tengo el coseno y quiero encontrar el ángulo, calculo el arcocoseno de este número y obtengo el ángulo. Y cuando yo tengo la tangente y quiero hallar el ángulo, calculo el arcotangente y me da el ángulo. Esto de arco, ¿vale? Arcoseno, arcocoseno, arcotangente, es como, bueno, es lo que se llama notación antigua, ¿vale? Se le llamaba antiguamente así. Hoy en día ahora vamos a decir ángulo del seno, ángulo del coseno y ángulo de la tangente, ¿vale? El ángulo cuyo seno es tal, el ángulo cuyo coseno es tal y el ángulo cuya tangente es tal, ¿vale? Pero por tradición se le llama el arco, ¿vale? El arco cuyo seno es 0,8, el arco cuyo coseno es 0,6 y el arco cuya tangente es 1,3, ¿vale? En vez de decir el ángulo cuyo seno es tal, se dice el arco, ¿vale? Arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Entonces, uno lo que hace es en la calculadora calcular quién es el arcoseno de 0,8. Ahora, como en la calculadora muchas veces arcoseno ocupa mucho espacio, arcocoseno ocupa mucho espacio, arcotangente porque son muchas letras, las calculadoras muchas veces lo que ponen es una tecla en la que pone seno menos 1, o en vez de arcocoseno de 0,6, es coseno menos 1,
¿vale? Ese menos 1 no quiere decir que estéis elevando a menos 1, curiosamente, sino que quiere decir que estáis haciendo lo inverso, ¿vale? En vez de estar calculando el coseno a partir del ángulo, estáis calculando el ángulo a partir del coseno, ¿vale? Entonces, en un abuso de notación, le ponen el menos 1 arriba para abreviar, ¿vale? El menos 1 es calcular el inverso de una cosa, ¿no? Entonces es el inverso del seno. En vez de te doy el ángulo, me das el seno, te doy el seno, me das el ángulo. Luego, en cierto sentido, es hacer el inverso del seno, ¿vale? Entonces, vuestra calculadora, en vez de escribir arcsen, ponen seno menos 1, inverso del seno. En vez de decir arcocoseno, ponen cos menos 1. Y en vez de decir arcotangente, dicen tangente menos 1, ¿vale? Entonces, en vuestra calculadora, típicamente, tenéis una tecla en la que pone seno para calcular el seno. Sen o sin, muchas veces. Y ahora arriba, en un color distinto, os pone seno menos 1. Lo que os quiere decir con esto es que si pulsáis la tecla Shift, que es una tecla que suele haber en una esquina, y a continuación apretáis seno, Shift seno, es lo mismo que arcoseno, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si sois capaces de encontrar la manera de hacer esto en vuestra calculadora, ¿de acuerdo? Hacer arcoseno, que es seno menos 1, de 0,8. Si hacéis el arcoseno en vuestra calculadora de 0,8, que es Shift seno 0,8, os da 53,130 grados. Luego alfa, este ángulo de aquí, son 53,130 grados. Si os fijáis es un poquito más de 45, ¿vale? La idea es correcta. Lo mismo para el coseno. Si os vais a vuestra calculadora y hacéis Shift primero y luego tecla de coseno, Shift coseno de 0,6, obtenéis otra vez 53,130 grados, ¿vale? Porque 53,130 grados es el ángulo cuyo coseno es 0,6. Y para la tangente igual, ¿vale? Si hacéis Shift y luego a continuación tecla de tangente, ¿vale? Shift y a continuación tecla de tangente, Shift tangente 1,33333, hay que poner unos cuantos treses para que la calculadora se quede contenta. Eso os da 53,130 grados, ¿vale? Así que vuestra calculadora os permite encontrar a partir de los lados de un triángulo qué ángulos tiene. Y con eso ya podéis resolver cualquier triángulo que queráis. Si tenéis los lados de un triángulo podéis encontrar los ángulos, y si tenéis los ángulos podéis encontrar los lados, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, un pequeño ejercicio. ¿Vale? Imaginaos que tenéis una cuesta por la que sube vuestra bicicleta, por ejemplo. Y esa cuesta mide 20 metros, ¿vale? Si yo me la recorro son 20 metros desde abajo de la cuesta hasta arriba. Y yo sé que después de hacer esos 20 metros, he subido 7 metros. La pregunta es, ¿con qué ángulo sube la cuesta? ¿Vale? Yo tengo una cuesta que subir, estoy en la parte baja y subo. Después de terminar de subir la cuesta he recorrido 20 metros. Y además sé que cuando he llegado arriba estoy 7 veces más alto, 7 metros más alto que cuando estoy abajo, ¿vale? Luego cuando recorro 20 metros he subido 7. ¿Cuál es el ángulo de inclinación de la cuesta? ¿Vale? Entonces simplemente este lado de aquí es el opuesto alfa, ¿no? Es el cateto opuesto. Y esto de aquí es la hipotenusa. Luego yo conozco el opuesto y la hipotenusa. Entonces, ¿qué razón trigonométrica conozco? Pues el seno de alfa, ¿no? Yo sé que el seno de alfa es 7 partido por 20. Por supuesto, un número más pequeño que 1, ¿no? Muy bien. Pero yo quiero conocer quién es el ángulo. ¿Quién va a ser el ángulo, entonces? El ángulo es el arcoseno, arcsen, ¿vale? De 7/20. Entonces, con vuestra calculadora simplemente hacéis 7 entre 20, que da 0,35, y ahora, en vuestra calculadora lo que hacéis es seno o sin, ¿vale? Menos 1,
de 0,35. ¿Vale? No olvidéis que el nombre técnico de lo que estáis haciendo es el arco seno, ¿vale? Porque es el ángulo cuyo seno es esto, ¿vale? Yo busco el ángulo cuyo seno es este de aquí, ¿vale? Pero vuestra calculadora para abreviar dice contrario inverso del seno, ¿vale? Voy a hacer lo contrario que un seno. Si el seno es me das el ángulo, te doy el seno. Lo contrario es me das el seno, te doy el ángulo, ¿vale? Entonces, hacéis seno menos 1, ¿vale? Que es shift seno de 0,35. Y os da que son 20,48 grados. 20,487 exactamente. 20,487 grados. Esto es la inclinación de la cuesta. La cuesta tiene una inclinación de 20 grados. Y un poquito más, ¿vale? Casi 20 grados y medio, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Atención aquí. Muchas veces, sobre todo en ciclismo, las pendientes se dan en porcentaje. Imaginemos que una cuesta tiene una pendiente del 15%. ¿Qué ángulo tiene esa cuesta? Es decir, tenéis una cuesta y os dicen que la cuesta tiene una pendiente del 15%. ¿Qué quiere decir que una cuesta tenga una pendiente del 15%? Cuando se habla de una pendiente del 15%, quiere decir que yo, cuando recorro en horizontal 100 metros, en horizontal, no sobre la cuesta, en vertical he subido 15 metros, ¿vale? 15 de 100, ¿vale? Si una cuesta tuviera una pendiente del 100%, a propósito, lo que quiere decir es que si yo subo 3 metros, o 100 metros, también avanzo 100 metros, ¿vale? 100 aquí, 100 aquí, ¿vale? Luego una pendiente del 100% son 45 grados, ¿vale? ¿Vale? Entonces, 15% es menos que un 100%, ¿vale? Por supuesto. Son menos que 45 grados. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo corresponde a una pendiente del 15%? Bueno, pues esto es bastante sencillo. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el cateto opuesto y tengo el cateto contiguo. ¿Qué relación trigonométrica relaciona cateto opuesto y cateto contiguo? La tangente, ¿no? Luego sabéis que la tangente del ángulo de la cuesta es opuesto, que es 15, partido por contiguo, 100. En otras palabras, alfa va a ser el arco tangente, el arco, ¿vale? El ángulo cuya tangente es 0,15, ¿vale? Que es 15 entre 100. Por supuesto, en vuestra calculadora, eso hay que mirarlo como tan menos 1 de 0,15. Es decir, shift más tangente, ¿vale? Shift y tangente a continuación. Entonces, si hacéis eso, arco tangente de 0,15, 8,531 grados. Una inclinación bastante pequeñita en ángulo, ¿vale? 8,531 grados. Fijaos que una pendiente del 15% es una pendiente fuerte, en la práctica. Es una cuesta bastante fuerte. Sin embargo, el ángulo es pequeño. Entonces, los ángulos engañan mucho a la hora de calcular pendientes, porque un ángulo de apenas 8 grados y medio es una pendiente fuerte de subir. Una pendiente del 100%, que eso es casi imposible de subir incluso con un automóvil, son 45 grados. Por supuesto, un precipicio, una cosa vertical, sería una pendiente indefinida porque subo, por ejemplo, 10 metros sin avanzar nada, ¿vale? Entonces 10 entre 0 está indefinido, ¿vale? ¿De acuerdo? La tangente no se define para pendientes verticales. Por decirlo así, aunque es incorrecto, un precipicio tendría pendiente infinita. Entonces, usualmente cuando uno trabaja con pendientes se suele trabajar en la práctica, pendientes pequeñas, 15%, 20% como mucho, que corresponde a poquitos grados. ¿A qué corresponde, por ejemplo, 20% de pendiente, que sería una pendiente muy fuerte? ¿Qué ángulo sería? Pues el ángulo que sería el arco tangente de
0,2, que es el 20%. Y el arco tangente de 0,2, si lo calculáis en un momento con la calculadora, tan menos 1, ¿vale? Tan menos 1 de 0,2 son 11,310 grados. O sea que una pendiente muy muy fuerte, como son 20 grados, 20%, no llega ni siquiera a los 12 grados de inclinación. ¿Vale? Esto es lo que se conoce entonces como funciones trigonométricas inversas. Vamos a ver algunos ejercicios de problemas de triángulos para acabar y dejamos alguno propuesto. Entonces, a ver, vámonos un momento a la página 152 porque hay ejercicios interesantes ahí. Página 152. Y ahora en la página 152, el ejercicio 99, vamos a hacer o intentar hacer todos los ejercicios en orden, ¿vale? Algunos os quedarán para vosotros. Lo importante con los ejercicios de este tipo es hacer un dibujo primero para plantearlo todo y luego resolver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. El ejercicio me dicen, en un río hay dos embarcaderos, uno enfrente del otro, y Jorge quiere ir desde un embarcadero hasta el otro embarcadero, con una barca. Entonces, debido a la fuerza del río, en vez de ir de uno a otro, se desvía y acaba tocando tierra con un ángulo de 30 grados después de recorrer 30 metros. Entonces, ¿cuánto es la anchura del río y a cuánto está del embarcadero al que quería llegar? Entonces, lo primero de todo, un dibujo. Este dibujo es mejor verlo desde arriba. Entonces yo pinto el río visto desde arriba. No sé lo ancho que es. Este es mi río. Lo que está por dentro es el río. Y además el río, me imagino, por ejemplo, que va en este sentido. Tenéis dos embarcaderos, uno a cada lado del río y justo a la misma altura. Luego hay un embarcadero aquí y hay otro embarcadero aquí. Juan está en uno de los dos y quiere ir al otro. Y ahora, cuando Juan coge su barca, sale de su embarcadero, pero el río se lo va llevando hacia abajo y en vez de llegar a donde quería llegar, llega a este punto de aquí. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la anchura del río? Es decir, ¿cuánto mide esto? ¿Vale? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿a qué distancia está el embarcadero del punto en el que atracó? Y lo que nos dicen es, primero, que lo que he recorrido son 30 metros, es decir, que la línea roja son 30 metros desde que salió hasta que llegó, y que el ángulo con el que se desvió respecto al camino que quería hacer es de 30 grados. Entonces, por supuesto, esto es un triángulo rectángulo, si suponemos que el río no va haciendo curvas, ¿vale? El trayecto es pequeño, así que podemos imaginarnos, ¿vale?, que si el río está curvado no es muy importante la curvatura. Usualmente no supongáis que un problema es más complicado de lo necesario si no os lo dicen concretamente, ¿vale? Si el río estuviera curvado también se podría resolver el problema, pero sería bastante más complicado porque habría que conocer la curvatura del río. Como no nos dicen nada sobre su curvatura, suponemos que no se curva, ¿vale? Bueno, cuando tengáis ya el problema planteado, simplemente intentad abstraer el problema utilizando triángulos rectángulos, porque es lo que sabéis resolver. Si os fijáis en este problema, hay un triángulo rectángulo muy claro, ¿vale? Vamos a conservar los colores. Tenemos lo rojo, que es lo que recorrió, que son 30 metros, lo azul, que es la anchura del río, y lo verde, que es a la distancia a la que quedó, que son dos datos que nos piden. Luego estos son 30 metros, el ángulo sabemos que son 30 grados, el triángulo suponemos que es rectángulo, porque no nos dice nada sobre la curvatura del río, luego el río debería ser recto, ¿vale? Y entonces la pregunta es, ¿quién es el lado azul, que obviamente es el cateto contiguo a 30 grados? ¿Y quién es el lado verde, que obviamente es el cateto opuesto a esos 30 grados? Y ahora, la solución de este problema es muy facilita, ¿de acuerdo? Si tengo la hipotenusa y quiero el cateto opuesto, por supuesto utilizo el seno, ¿no? Seno de 30 grados es opuesto, que no lo conozco, partido por hipotenusa, que sí la conozco y es 30, ¿vale? Luego lo opuesto es 30 metros por seno de 30. 30 por seno de 30, el seno de 30 grados no hace falta calculadora porque me lo sé de memoria, es 30 por un medio, que es 15 metros. Luego, Juan se desvió 15 metros
respecto al punto al que quería llegar. Y la segunda pregunta, ¿quién es el contiguo? La relación entre cateto contiguo e hipotenusa nos la da el coseno, ¿no? Luego coseno de 30 grados es cateto contiguo que quiero averiguar partido por hipotenusa. La hipotenusa, por supuesto, es 30, ¿no? Luego contiguo es 30 por coseno de 30. Ahora, el coseno de 30 también lo conocemos de memoria, es raíz de 3 partido por 2. Luego esto es 30 por raíz de 3 partido por 2. 30 entre 2, 15, luego estos son 15 raíz de 3 metros. Una vez que llegáis al problema con la solución exacta, como aquí, 15 raíz de 3 metros, podéis hacer una aproximación. Haced por favor la aproximación al final de todo y únicamente si es un problema práctico como este, ¿vale? A fin de cuentas, si le decimos a Juan que ha recorrido 15 raíz de 3 metros en horizontal, no le estamos diciendo nada que a lo mejor él pueda entender, ¿vale? Entonces siempre es una buena idea en problemas prácticos calcular cuánto es 15 por raíz de 3, que es 25,981 metros. Aproximadamente, ¿vale? Con esto tenemos medido hasta los milímetros, porque el tercer decimal de los metros son los milímetros, ¿no? 25 metros, 98 centímetros y 1 milímetro. Luego, la anchura del río son 25,981 metros, ¿vale? Y es así de fácil. Podría ya responder con palabras, si fuera necesario, ¿vale? La anchura del río son 25,981 metros aproximadamente. La distancia desde el punto de atraque hasta el siguiente embarcadero han sido 15 metros exactamente. Problema resuelto. Vamos a por el problema 100. Para un campeonato de motocross se tiene que colocar una rampa para sortear un foso de 10 metros de ancho. Halla el grado de inclinación de la rampa para que los corredores lo salten y llegue a una altura máxima de 5 metros a la mitad del foso. Entonces, tenemos un foso. Esto es mejor quizá verlo desde el lado, ¿vale? Porque la rampa va a ser una estructura lateral. Tenemos un foso que tiene 10 metros de ancho. Muchas veces estos problemas están como idealizados, ¿vale? Y ahora, quieren montar una rampa, vamos a ponerla en rojo, que pase por encima del foso, algo como esto. ¿De acuerdo? Y nos dicen que cuál tiene que ser la inclinación de esa rampa para que la altura, vamos a ponerla por ejemplo aquí en azul, sea 5 metros, en la mitad del foso. Luego estos son 5 metros y esto también son 5 metros porque es medio foso. Vale. Cuando nos piden la inclinación nos pueden estar pidiendo dos cosas: la pendiente de la rampa, o nos pueden estar pidiendo el ángulo, este ángulo que forma la rampa con la horizontal, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas va a ser muy fácil de responder. La cuestión es, ¿qué triángulo tenemos aquí? ¿Qué triángulo rectángulo hay en este problema? ¿Vale? Si esto es la rampa, es bastante sencillo, ¿no? Además es un triángulo que ya conocemos. Bueno, más o menos. Es un triángulo rectángulo, la rampa es la hipotenusa, 5 metros es el avance hasta medio foso y 5 metros es lo que subo. Y esto sería el ángulo. Entonces lo primero, la pendiente. La pendiente de una cuesta siempre es lo que subo dividido por lo que avanzo. ¿Vale? La pendiente es lo que he subido
dividido por lo que he avanzado. Muchas veces en ciencia se escribe así. Lo que se incrementa la altura, lo que se incrementa la y, partido por lo que se incrementa la x. Este triángulo no es un discriminante aquí, sino que quiere decir incremento, ¿vale? Lo que se incrementa mi altura, dividido por lo que se incrementa, ¿vale? La x. Yo cuando voy de aquí a aquí, horizontalmente avancé esto, verticalmente avancé esto, ¿no? Entonces la pendiente de esto es lo que subí dividido por lo que avancé, ¿vale? Entonces, ¿quién es la pendiente? Pues curiosamente, la pendiente coincide con la tangente del ángulo, porque ¿qué es la pendiente? Opuesto al ángulo partido por contiguo, ¿vale? Luego entonces, la pendiente, y esto es una idea muy importante, ¿eh? La pendiente de un triángulo es lo mismo que la tangente del ángulo. Perdón, que la tangente del ángulo. Y en este caso es opuesto, 5, partido por contiguo, 1. Luego la pendiente es 1, es decir, es una pendiente del 100%, ¿vale? La pendiente es 1, o lo que es lo mismo, una pendiente del 100%, ¿vale? Por cada metro que avanzo en horizontal, subo 1 metro en vertical, ¿eh? Es una pendiente, por tanto, muy muy fuerte, ¿vale? Hay que llevar mucha carrerilla para subir así. Vale, y ahora, ¿a qué ángulo corresponde eso? Pues el ángulo que corresponde a esa pendiente es el ángulo, el arco, cuya tangente es 1. Y ahora, nosotros no sabemos perfectamente a qué ángulo le corresponde una tangente de 1, que es a 45 grados, ¿vale? Porque sabes que la tangente de 45 es 1. Luego el ángulo son 45 grados. Luego, si yo quiero una rampa puesta aquí, que en la mitad del foso, que son 5 metros, haya subido 5 metros, lo que tengo que hacer es poner la rampa con un ángulo de 45 grados. Así el que viene por aquí está aquí a 5 metros y luego ya lo que le corresponda por inercia. ¿De acuerdo? Bueno, el 101 ya está resuelto. Vamos a hacer algún ejercicio más. 101. Pero 102. El 101 ya está hecho. Está hecho, ¿vale? Entonces vamos a por el 102. Y ahora, cualquier problema de trigonometría, una vez que dominéis el enunciado, ya lo podéis resolver, ¿vale? El único problema quizá con algunos ejercicios es eso, que hay que ser un poco imaginativo para encontrar el dibujo, ¿eh? Y imaginativo pero sin excederse de imaginación. Entonces vamos a ver. En una de las orillas de un río se encuentra un árbol que nosotros vemos desde la otra orilla con un ángulo de 45 grados. Si nos alejamos de la orilla 10 metros, conseguimos ver el ángulo con 30 grados. Calcula la anchura del río y la altura del árbol. Atención, este ejercicio es clásico y es muy importante, ¿vale? Ahora vamos a ver por qué. Hay que aprender bien este tipo de problema. Vamos a ver. La idea viene a ser esta. Ahora vamos a pintar lo visto de lado. Porque tengo un árbol que se levanta del suelo, ¿vale? Yo tengo un río por aquí, que no sé lo ancho que es. Y al otro lado del río, no sé si está pegado a la orilla o no, tengo un cierto árbol, ¿vale? Hay un árbol aquí. Y yo estoy justo pegado, bueno, justo pegado al río. No, nos dice que de hecho el árbol está en una de las orillas del río, ¿no? Luego vamos a poner el árbol justo en la orilla del río. Muy bien. Justo a la orilla del río está el árbol. Bueno, yo me pongo en la otra orilla del árbol, aquí, en la otra orilla del río, ¿vale? Este es el río. Y ahora, cuando yo miro al árbol, vamos a ponerlo en verde, la línea visual, respecto a mi línea visual, el árbol lo veo con un ángulo de 45 grados. Entonces lo que hago es que me alejo 10 metros. Retrocedo hacia atrás 10 metros. Y me pongo aquí. Y vuelvo a mirar el árbol. Y ahora el árbol, cuando lo mire por segunda vez, como me he alejado, lo voy a ver con un ángulo más pequeño, ¿vale? Porque estoy mirando al mismo punto desde más lejos. Luego este ángulo de aquí ahora se ha vuelto más pequeño.
Concretamente me dice que ahora el ángulo es de 30 grados. Luego la pregunta es, ¿cómo es de ancho el río? ¿Y cómo es de alto el árbol? Vamos a poner eso, por ejemplo, en rojo. Este problema es muy interesante porque, si os fijáis, ni siquiera me he podido acercar al árbol para medirlo, ¿eh? Típicamente, en un problema de trigonometría fácil, yo lo que tengo es el árbol debajo de mí, yo estoy aquí en el árbol, y entonces lo que hago es me alejo 10 metros del árbol, por ejemplo, y mide el ángulo. Y como sé lo que me he alejado y sé que esto, por ejemplo, son 30 grados, puedo hallar la altura del árbol utilizando la tangente, porque tengo el ángulo y tengo la base, ¿no? El contiguo. Entonces el opuesto lo saco con la tangente y ya está, ¿eh? Ahora, este problema es más difícil porque yo no puedo llegar a la base del árbol porque el río no me lo permite, ¿eh? Esto ocurre muchas veces en el mundo real, ¿vale? Queréis medir un objeto que no podéis alcanzar por algún motivo, porque está detrás de una valla que nos dejan cruzar, o por otro motivo, ¿vale? Esto es inalcanzable. Entonces yo lo único que puedo hacer es mirar el ángulo una vez, alejarme una distancia que sí que conozco y mirar el ángulo otra vez. Y curiosamente, con dos ángulos y una distancia, puedo saber lo alto que es el árbol y lo ancho que es el río, ¿eh? Ahora, en vez de utilizar un solo triángulo, como haría si pudiera llegar hasta el pie del árbol, voy a tener que utilizar dos triángulos, este de aquí y este de aquí. Y la idea que voy a utilizar es que estos dos triángulos tienen la misma altura, aunque no tengan la misma base. Solo sé que este tiene 10 metros de más de base que este otro. Entonces, fijaos, la idea es tomar dos triángulos, ¿vale? Este es un problema muy inteligente de trigonometría y muy útil, ¿eh? No siempre puede uno llegar a la base de las cosas y utilizar un solo triángulo, ¿eh? Entonces tomo dos triángulos y vais a tener que hacer una ecuación, ¿eh? Dos triángulos. Hay usos muy inteligentes de la trigonometría, ¿eh? Porque es una herramienta muy útil, la gente lleva muchos siglos usándola, ¿eh? Y se han encontrado usos muy ingeniosos. Este es uno de ellos. Entonces, el primer triángulo que toma uno es el de 45 grados, que es el triángulo pequeño, antes de alejarme. Viene aquí 45 grados. Y yo no conozco ni la altura del árbol, ni conozco el ancho del río. Vamos a llamarle X al ancho que es el río, ¿vale? El triángulo que tengo es el primero, este de aquí, ancho del río, alto del árbol. Vamos a suponer que yo no tengo estatura, ¿vale? Que estoy mirando desde el suelo para hacer el problema más simple, ¿vale? Entonces, este primer triángulo es ancho del río, alto del árbol. Y ahora tengo otro triángulo más, que es el de después de alejarme 10 metros. En este nuevo triángulo tengo que también es rectángulo, porque el árbol es vertical, que aquí tengo el árbol, ¿vale? En este triángulo grande tengo la altura del árbol otra vez, es lo mismo aquí que aquí, pero esto de aquí es 10 metros más que antes, luego es el ancho del río más 10. Y lo que tengo son 30 grados. Entonces la cuestión es la siguiente. En este problema yo tengo dos incógnitas, el alto del árbol y el ancho del río, ¿vale? Y tengo dos triángulos. Esto va a ser equivalente a tener dos ecuaciones con dos incógnitas. Es un sistema que puedo resolver, ¿de acuerdo? Fijaos en este triángulo. ¿Qué es lo que sé? Que la tangente de 45 es esto entre esto, ¿vale? Porque tengo el cateto opuesto y el cateto contiguo. Luego aquí sé que tangente de 45 grados es opuesto, que es h, entre x. Pero yo sé que la tangente de 45 es 1, ¿no? Luego tengo una ecuación, h entre x vale 1. Un triángulo me da una ecuación, h entre x es 1. Y este otro triángulo, ¿qué es lo que tengo? Lo mismo, tengo cateto opuesto y cateto contiguo y el ángulo, ¿no? ¿Quién me relaciona esas dos cosas? La tangente. Tangente de 30 es h, opuesto, entre contiguo, x más 10. Si cambias la tangente de 30 por lo que vale, la tangente de 30, como todo el mundo sabe o debería saber, es raíz de 3 partido por 3, es h entre x más 10. Entonces cada triángulo me ha regalado una ecuación, ¿vale? Tengo una ecuación aquí y una ecuación aquí.
y tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces lo que tengo es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo sacar las dos letras. Tengo 1 es h entre x, primera ecuación, y raíz de 3 partido por 3 es h partido por x más 10, segunda ecuación. Y ahora, como siempre, lo mejor que puedo hacer uno es convertir estas ecuaciones en algo más fácil, ¿vale? Fijaos, arriba, por ejemplo, si paso la x para el otro lado, tengo que x es igual a h. Luego x y h son lo mismo, ¿no? Ahora puedo hacer sustitución abajo. Donde pone h, por ejemplo, pongo x. Entonces, si sustituyo abajo, tengo raíz de 3 partido por 3 es x partido por x más 10. ¿Vale? Entonces, multiplicad el x más 10 y multiplicad por 3. Raíz de 3x, bueno, raíz de 3 por x más 10 es lo mismo que 3x. No trabajéis con decimales, ¿de acuerdo? Ahora multiplico aquí todo el mundo por raíz de 3. Raíz de 3x más 10 raíz de 3. Por esto hay que saber trabajar con radicales, ¿vale? Es igual a 3x. Esto es mucho más rápido que trabajar con calculadora. Ahora, ¿la x toda para el mismo lado? Pues venga, 10 raíz de 3 es 3x menos raíz de 3x, ¿no? Esto es 3 menos raíz de 3 por x, ¿vale? Y ahora, esto que es un número lo paséis dividiendo. ¿X quién es? 10 raíz de 3 partido por 3 menos raíz de 3. Y esto es la anchura del río, pero ¿cómo? La altura del árbol también es lo mismo. Resulta que el árbol también tiene esta altura. Acabáis de resolver todo el problema. La altura del árbol y el ancho del río es esto medido en metros. Entonces vamos a hacer un par de cosas, ¿vale? Para dejar el resultado bien limpio. Lo primero, como es un problema práctico, vamos a responder aquí de manera práctica. Bueno, entonces siempre hay que dar una solución concreta a los problemas concretos. Entonces calculamos que es 10 raíz de 3 aproximadamente, ¿vale? Partido por 3 menos raíz de 3. Ahora, vamos a aproximarlo a ver cuánto da. Ahora, 10 raíz de 3 es 17,321 más o menos. Y 3 menos raíz de 3 es 1,268 más o menos. Luego esto viene a dar 17,321 entre 1,268, que es 13,661 metros más o menos. Luego lo que me están diciendo es que la altura del árbol, que es lo mismo que el ancho del río, es aproximadamente 13 metros, 66 centímetros y 1 milímetro. Vale. Ahora, cuestión aparte. Cuando tengáis, ¿vale? No quería comentar esto antes para no sobrecomplicar el problema, pero cuando tengáis una expresión como esta, con una raíz en el denominador, siempre se puede hacer más fácil, ¿vale? Entonces sería mucho más elegante si en vez de responder al problema como 10 raíz de 3 partido por 3 menos raíz de 3, elimináis la raíz de abajo. Si os acordáis, la raíz de abajo se elimina multiplicando y dividiendo por el conjugado, es decir, por 3 más raíz de 3. Esto puede parecer muy complicado, pero hace que el resultado sea más sencillo. Porque ahora abajo tenéis suma por resta, que es resta de cuadrados, ¿no? Luego 3 al cuadrado 9 y raíz de 3 al cuadrado 3. ¿Vale? Y arriba es 10 raíz de 3 por 3, es 30 raíz de 3. Y 10 raíz de 3 por raíz de 3 es 10 por 3, que es 30. Vamos a ver. Lo que hemos hecho es esto menos esto por esto más esto es este al cuadrado, 9,
menos este al cuadrado, que raíz de 3 al cuadrado es 3. Y aquí hemos hecho 10 raíz de 3 por la suma. 10 raíz de 3 por 3, 30 raíz de 3. 10 raíz de 3 por raíz de 3, 10 por 3, 30. ¿Vale? Y ahora esto es 30 raíz de 3. 30 raíz de 3 más 30 partido por 9 menos 3, 6. Pero arriba puedo dividir por 6 a todo el mundo. 30 entre 6 es 5, luego es 5 raíz de 3 más 30 entre 6, 5 metros. Y ahora este resultado es mucho más compacto y mucho más agradable que esto de aquí. Y si lo calculáis, por supuesto, da lo mismo, ¿vale? Si ahora hacéis 5 raíz de 3 menos 5, 5 raíz de 3 menos 5, 5 por raíz de 3 menos 5, os da 3,660. 3,660. Y esto es exacto, metros. Fijaos que aquí daba un 1 y aquí daba un 0. Este 0 es exacto. Este 1 sale de haber estado trabajando con números aproximados y hacer una división después. ¿Vale? Luego solamente por haber hecho esto aproximado he perdido 1 milímetro de precisión. Que puede parecer una tontería, pero es bastante dependiendo de qué caso esté estudiando. Entonces vamos a revisar este problema un momentillo y aquí acabamos, ¿vale? Entonces el problema era, yo estoy en la orilla de un río que no quiero o no puedo cruzar y quiero saber lo alto que es un árbol y lo ancho que es el río. Y voy a hacer todo eso sin moverme de mi orilla, ¿vale? Solamente con 1 metro y con un transportador graduado. Entonces con un transportador graduado veo la elevación del árbol desde donde estoy. Y son 45 grados. Ahora con 1 metro mido 10 metros y me alejo 10 metros. Y desde aquí vuelvo a ver la elevación del árbol, ¿vale? Y me da 30 grados. Pues con estos dos ángulos y esta distancia puedo calcular la altura del árbol y el ancho del río con una precisión de hasta milímetros, ¿vale? Dependiendo de lo bien, por supuesto, que yo haya hecho todos estos movimientos y estas medidas, ¿vale? ¿Cómo es esa idea? Pues utilizo este triángulo de aquí, que he pintado aquí. Tengo 45 grados, alto desconocido, ancho desconocido. Y luego este otro triángulo de aquí, que es alto desconocido, ancho es el anterior más 10 y 30 grados. Y ahora como tengo cateto y cateto, lo que voy a utilizar es la tangente en los dos casos. Aquí, tangente de 45, que es 1, es h entre x. Luego 1 es h entre x. Primera ecuación para un sistema. Y en este, tangente de 30 es h entre x más 10. Es raíz de 3 entre 3 es h entre x más 10. Si no fueran ángulos exactos, lo que haría sería meter aquí ya números con mi calculadora y a partir de ahí empezaría a trabajar con decimales, ¿vale? Me ahorraría todo este trabajo con raíces exactas, pero también perdería precisión. Fijaos que cualquier paso que hagáis inmediatamente os hace perder precisión, ¿eh? Siempre se pierde precisión cuando uno trabaja con números inexactos, ¿eh? Bueno. Y ahora, sistema de ecuaciones, simplemente despejáis en uno y sustituís en otro. Pum, 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 y ya llegáis al resultado correcto. Y ahora, dos detalles. Problemas concretos siempre da solución concreta, si tenéis una calculadora a mano, ¿vale? Si no, das la solución lo más elegantemente posible sin aproximar. ¿Vale? Bueno, pues, por favor, vamos a ver. Vamos a intentar que me hagáis un ejercicio, ¿de acuerdo? Que es el ejercicio 103. Para casa. Os voy a discutir brevemente el problema para que lo veamos, ¿vale? Calcular la distancia entre dos barcos con respecto a un faro de acuerdo con la siguiente figura. Tenéis un barco, otro barco y un faro. Y ahora, ¿sabéis qué? Esto de aquí son 70 grados. Sabéis que esto de aquí son 80 grados. Y sabéis que esta distancia de aquí son 100 metros. ¿Vale? Y ahora, lo que os piden es exactamente esta distancia de aquí. Fijaos en una cuestión, por favor.
No os lo voy a resolver, ¿vale? Pero si tenéis en cuenta que los tres ángulos de un triángulo suman 180, si este es 80 y este es 70, este de aquí es 30. Luego este triángulo no es rectángulo. ¿Vale? Luego no podéis utilizar seno, coseno y tangente tal y como está, ¿vale? Porque el triángulo no es rectángulo. Luego esto no es ni la hipotenusa, ni un cateto, ni nada, porque como no hay 90 grados, no hay nadie que esté delante de los 90, ¿vale? Luego no hay hipotenusa. Luego este triángulo, tal y como está, no se puede resolver directamente. Hay que hacer algo con él. Vosotros tenéis que romper las cosas en triángulos rectángulos, ¿vale? Entonces, vamos a poner el triángulo un momento sobre su base. De esta manera. Tenéis 70 grados, ¿vale? Lo hemos girado para ponerlo derecho. 80 grados. 100 metros. Y este es el lado que queréis conocer, el que va de un barco a otro, ¿vale? Entonces, si queréis un triángulo rectángulo, una buena idea, vamos a hacerlo exacto, es tomar la altura de este triángulo, ¿vale? Lo rompo en dos triángulos que son rectángulos, ¿vale? Entonces, cuando queréis conocer un triángulo que no es rectángulo, rompedlo en triángulos rectángulos, ¿vale? Aquí tengo dos triángulos rectángulos, uno para cada lado. Y ahora lo interesante de esto es lo siguiente. Este triángulo rectángulo, yo tengo un lado y tengo un ángulo. Luego, gracias a eso puedo conocer este lado de aquí, que es un cateto, y este de aquí, ¿vale? Luego entonces, yo ya sé que voy a poder conocer esto y esto, ¿vale? Porque de un triángulo rectángulo con un ángulo y un lado, yo puedo sacar todo lo demás, ¿sí? Bien, pero es que ahora, del triángulo de la izquierda, tengo un ángulo y el lado que acabo de calcular. Entonces voy a poder obtener de ese triángulo este lado de aquí también, ¿sí? Y una vez que tengo estos dos, puedo obtener este, que es la distancia que me pide. ¿De acuerdo? Esto es el ejercicio 103, para casa, ¿vale? Entonces fijaos porque es un problema bonito. Resulta que, como habíamos dicho desde el principio, cuando uno sabe resolver triángulos, rectángulos, uno sabe resolver cualquier triángulo. Esto que hemos hecho ahí, el año que viene lo formalizaréis en bachillerato y veréis que se conoce como teorema del seno, porque vais a utilizar senos, porque a partir de la hipotenusa vais a obtener este de aquí, que es el opuesto, cuando va en el seno, y a partir de este, con la tangente, vais a obtener este, ¿vale? Pero básicamente es trabajar con senos. Bueno, 104. Una pista de bolos mide 18 metros de largo y 1 metro de ancho. Se lanza una bola desde el punto central del inicio de la pista. ¿Qué ángulo podemos desviarnos para que la bola no se salga por ningún carril? Entonces, vamos a ver. Rápidamente os hago el dibujo. De otros ya no os haré el dibujo más adelante, pero por ahora sí. Tenéis una pista de bolos, vamos a verla desde arriba. La pista de bolos tiene 18 metros de largo, luego estos son 18 metros de largo. Y tiene 1 metro de ancho. Y ahora, vosotros os ponéis en un extremo, aquí por ejemplo, y vais a tirar desde aquí. Y la cuestión es qué ángulo de desviación se me permite antes de salirme. Para no salirme, lo último que puede ocurrir es que yo haga esto. Respecto a una trayectoria perfectamente recta, ¿vale? Puedo desviarme hacia la izquierda o hacia la derecha, pero la pregunta es, ¿cuánto mide este ángulo de aquí? ¿Vale? ¿Cuál es el máximo ángulo que se me permite desviarme? Si yo me desvío más que ese ángulo alfa, por ejemplo, si yo me desvío el doble de alfa, ya me salgo mucho antes, ¿de acuerdo? Luego el mínimo ángulo de desviación es ese alfa de ahí. ¿Cómo calcularíais ese alfa de ahí? Por supuesto, la respuesta a este ejercicio es este triángulo de aquí. Si conocéis dos catetos, conocéis la tangente, y si conocéis la tangente, conocéis el ángulo, ¿de acuerdo? Con las razones trigonométricas inversas que hemos visto hoy. Y uno más, el 105. 105. Desde un punto del suelo se ve la parte superior de una torre formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si nos acercamos de 75 metros hacia la base,
El ángulo es de 60 grados. Allá es la altura de la torre. A ver, este ejercicio es exactamente igual que el que hicimos antes, ¿vale? Yo estoy en el suelo y aquí hay una torre, ¿vale? Y ahora imaginaos que esa torre pertenece a una propiedad privada con una valla que yo no me puedo saltar. Luego esto yo no me lo puedo saltar, ¿eh? Entonces yo estoy aquí lejos. Estoy muy lejos. Despreciad mi altura, ¿vale? O sea, no importa lo alto que soy. La cuestión es que cuando yo miro esto, vamos a hacerlo bien, perdón, por primera vez, veo esto con un ángulo respecto a la horizontal de 30 grados. Y ahora yo no me puedo saltar la valla, pero puedo acercarme, por ejemplo, 75 metros, hasta quedarme muy cerca, 75 metros. Y si yo me acerco 75 metros y ahora vuelvo a mirar la torre, resulta que el ángulo con el que ahora miro la torre es un ángulo ya mucho más grande, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Son 60 grados. Entonces, decidme, ¿cuál es la altura de la torre? También podréis calcular, por supuesto, cuál es la distancia de la torre. De hecho, vais a tener que calcularlo para resolver el ejercicio. Entonces, haced las dos cosas, ¿vale? Estos 3 ejercicios son para casa. Y ahora, atención, por favor. Voy a utilizar esto para ver quién está siguiendo las clases y quién no. Así que, por favor, mandadme estos ejercicios al correo, ¿vale? A ser posible a mi correo personal. Simplemente hacéis los ejercicios, les hacéis una foto con el móvil o algo por el estilo, y me lo enviáis a mi correo. ¿Vale? Y es importante que lo hagáis, por favor, antes del lunes, si es posible. Tenéis todo el fin de semana tranquilamente para hacerlo, ¿vale? Esencialmente los ejercicios os los he resuelto con las pistas que os he dado. En lo sucesivo no os voy a poner este tipo de pistas, ¿vale? A ver si podéis sacar el enunciado por vosotros. Entonces, este es igual que el que vimos. Este es muy sencillo, es un arco tangente, ¿vale? Y esto es utilizar 3 razones trigonométricas, ¿vale? Seno para este, coseno para este y tangente para este. Sumáis los dos, resultado, ¿vale? Venga. Muchas gracias y hasta el lunes.